Hola, buenos días. Después de hablar de la artritis reumatoide, ¿os acordáis que vimos o que dijimos que la autoinmunidad jugaba un papel muy importante? Hoy vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad que cursa con una inflamación crónica y recidivante, del tubo digestivo, ¿vale? Y que va a estar causada principalmente por dos enfermedades, por la enfermedad de Crohn y por la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn va a afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal, aunque las partes más frecuentes son el ilion y el colon, y de una manera discontinua. Y también decir que es importante que la resección quirúrgica no va a ser curativa. La diferencia con la colitis ulcerosa es que la colitis ulcerosa solo va a afectar al colon, también al recto, de forma continua, y en este caso la extirpación quirúrgica de la zona afectada sí que puede llegar a ser curativa, ¿vale? La enfermedad inflamatoria intestinal es una patología que cursa en brotes, que se denomina la fase activa, y luego se intercala con periodos de remisión o fase inactiva. En la fase activa los brotes se caracterizan porque aparece diarrea, puede aparecer sangre en las heces, aparece fatiga, aparece dolor tipo cólico abdominal, aparece disminución del apetito y con la consiguiente disminución involuntaria del peso, ¿vale? Las causas se desconocen de esta enfermedad inflamatoria intestinal, aunque sí que se sabe que puede haber factores genéticos, factores ambientales. También se dice que pueden aparecer factores de carácter inmunológico y se cree que puede ser también una enfermedad de carácter autoinmune. Y además también se puede pensar como otra causa agentes infecciosos, ¿vale? Por lo tanto, el tratamiento de una enfermedad inflamatoria intestinal no solo va a ser un tratamiento farmacológico, sino que además se va a necesitar una terapia psicológica, además de un tratamiento nutricional, en el que ya el doctor, el médico, pues te orienta sobre qué alimentos son aconsejables tomar o no tomar. Desde luego, aquellos alimentos que requieren una digestión larga, una digestión más pesada, o una digestión más difícil, pues no se deben evitar, como pueden ser las grasas, como pueden ser alimentos con fritos o con rebozados, etc. ¿Vale? Luego va a haber un tratamiento farmacológico. En el caso de la colitis ulcerosa hemos dicho que puede haber también un tratamiento quirúrgico, y existen en la actualidad terapias experimentales con células madre, ¿vale? Nosotros vamos a hablar del tratamiento farmacológico, ¿vale? El primer tratamiento farmacológico son los aminosalicilatos, ¿vale? El primer aminosalicilato ya lo estudiamos porque trataba también la artritis reumatoide. ¿Cuál era? Era la sulfasalacina, si os acordáis, que ya la enseñé, y que su nombre comercial es la salazopirina. La sulfasalacina dijimos que estaba formada por dos moléculas, ¿vale? La 5-asa, que era el 5-aminosalicílico, ¿vale? Y la sulfapiridina, que habíamos dicho que era una sulfamida. Acordaros que habíamos dicho también que los pacientes que son sensibles o son alérgicos o bien al aminosalicílico, a los salicilatos, o bien a las sulfamidas, no podrían utilizar la sulfasalacina, ¿vale? Luego, además está la mesalacina, que la mesalacina era simplemente el 5-asa, que era el 5-aminosalicílico. La mesalacina se suele utilizar como supositorios o bien como enemas, ¿vale? Os voy a traer un ejemplo, os he traído un ejemplo de la farmacia, que es este, que es el Claversal, que aquí sí que se ve muy bien, que pone Claversal espuma rectal, que es mesalacina, ¿vale? Este es de una paciente que me lo ha dejado, ¿vale? Por lo tanto lo voy a abrir y veis que aparece un tubito así, ¿vale?
Aquí aparece como una especie de, para abrirlo, un cierre de seguridad. Y esto se pondría así, ¿vale? Para aplicarlo. Y luego vienen aquí una serie de cánulas, ¿vale? Las pongo así para que la veáis. Y estas cánulas se pondrían aquí, ¿vale? Y se introducirían pues por el ano, ¿vale? Ya que hemos dicho que afecta al colon y muchas veces afecta pues al recto, ¿vale? O sea que hemos dicho que como tratamiento farmacológico, aminosalicilatos, la sulfasalacina, que ya la habíamos visto, la mesalacina, que es la 5-asa, y luego también estarían la olsalacina, que son 2 moléculas de mesalacina o de 5-asa, y la valsalacina, que es una molécula de 5-asa y otra de alanina, ¿vale? Estos 4 tienen en su estructura a la 5-asa o a la 5-amino salicílica y van a ser antiinflamatorios sobre la mucosa intestinal. ¿Por qué? Porque inhibían a las ciclooxigenasas y con esto, ¿qué ocurría? Que se inhibía la síntesis de prostaglandinas, de trombosanos y de leucotrienos, ¿vale? También disminuye la producción de radicales libres, del oxígeno, de interleuquina 1 y de inmunoglobulinas, ¿vale? Estos 4 aminosalicílicos o aminosalicilatos se utilizan para la enfermedad inflamatoria intestinal leve o moderada, ¿vale? En la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa, en las dos, pero en las formas leve y moderada. Como principal efecto secundario puede aparecer diarrea, puede aparecer alergia y nefritis intersticial. Y acordaros, no se podrían dar a personas que son sensibles a los salicilatos y en el caso de la sulfasalacina tampoco a personas que sean sensibles a las sulfamidas, ¿vale? Acordaros, antiinflamatorio sobre la mucosa intestinal. Luego, como segundos medicamentos que se podrían dar son los corticoides, ¿vale? O bien de forma sistémica o bien de forma tópica. Los corticoides incluyen la prednisona, la prednisolona, metilprednisolona, hidrocortisona o cortisol, triamcinolona y budesonida. Los corticoides se utilizarían para la fase aguda o para los brotes, ¿vale? Tanto de la enfermedad de Crohn como de la colitis ulcerosa, tanto por vía oral como por vía intravenosa. Acordaros que habíamos visto que los corticoides o glucocorticoides tienen acción antiinflamatoria y además inmunosupresora. Y recordar siempre que un corticoide no se puede dar en tratamientos largos por la cantidad de efectos secundarios de los que ya habíamos hablado en otro vídeo, ¿vale? ¿Qué más? Y luego estarían como tercer grupo los inmunosupresores, que ya habíamos visto algunos. Los inmunosupresores de síntesis química, ya habíamos hablado del principal, que era el metotrexato, ¿vale? Que el metotrexato habíamos dicho que puede ser por vía oral o también por vía subcutánea. Acordaros que el metotrexato también se utilizaba para la artritis reumatoide. En principio se empezaba con vía oral, con una dosis de 5 a 25 miligramos solo una vez por semana, pero que en el caso de que la vía oral no fuera eficaz, antes de pasar a otro FAME o a otro medicamento, utilizaríamos la vía subcutánea. Y acordaros también, que sirve de repaso, que lo que hacía el metotrexato era inhibir a la enzima de hidrofolato reductasa. ¿Qué hacía esta enzima? Transformaba al metotrexato de su forma inactiva, que era el dihidrofólico, a su forma activa, que era la reducida, que era el tetrahidrofolato, ¿vale? Y este era el que era capaz el que hacía la síntesis de ADN, promovía la síntesis de ADN, entonces por inhibir esta enzima se inhibía la síntesis del ADN, ¿vale? Luego están la azatioprina y la 6-mercaptopurina. La azatioprina es un profármaco de la 6-mercaptopurina, ¿vale?
Por vía oral se utiliza, por vía intravenosa. Y luego estaría el micofenolato de mofetileno, que es este que he traído aquí, que este sí que tenía en la farmacia, no de todos tenemos en la farmacia, que es este de aquí, que se llama Mifortic, ¿vale? Y que lo veis aquí, ¿vale? Su principio activo, que es el micofenolato de mofetileno, ¿vale? Que también se utiliza por vía oral y por vía intravenosa. Los tres serían antimetabolitos. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es inhibir la síntesis de ADN, ¿vale? Por lo tanto, por eso son inmunosupresores. Como efectos secundarios del micofenolato puede aparecer diarrea, puede aparecer mielosupresión, puede aparecer aumentar el riesgo de infecciones, ¿vale? Por ser inmunosupresores. Y acordaros que en el metotrexato aparecía también hepatotoxicidad renal, hepatotoxicidad hepática y hepatotoxicidad pulmonar, ¿vale? Luego, también de síntesis química tendríamos a la ciclosporina, ¿vale? Está simplemente por vía oral y es un inhibidor de la calcineurina. Y luego también estaría otro que sería el tofacitinib, acordaros, por vía oral, que era de diagnóstico hospitalario, que ya lo habíamos visto en la artritis reumatoide, que también se utilizaba para la artritis reumatoide y que era un inhibidor de la vía JAK-STAT, ¿vale? Que habíamos visto. La ciclosporina tiene como efectos secundarios, es nefrotóxica, también produce hipertensión arterial, también es hepatotóxica, produce hiperpotasemia, hipomagnesemia, hipertricosis e hiperplasia gingival, ¿vale? Hay que tener una vigilancia clínica en todos estos inmunosupresores que hemos visto de síntesis química. Todos ellos se utilizarían ya bien para la enfermedad de Crohn o para la colitis ulcerosa, ya grave y severa, ¿vale? Y por último estarían los inmunosupresores que habíamos visto para la artritis reumatoide, ya de biológicos, ¿vale? De carácter biológico o biológicos, que también eran de diagnóstico hospitalario, y en estos casos también serían para la enfermedad inflamatoria intestinal, sea colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, grave o severa, ¿vale? Y aquí habíamos incluido al infliximab, adalimumab, golimumab y cetolizumab pegol, ¿vale? Acordaros estos que eran anti-TNA y que también se utilizaban para la artritis reumatoide grave moderada. Y luego está otro que es el vedolizumab, ¿vale? Que inhibe la llegada del linfocito T al tracto gastrointestinal. Y por último el ustekinumab, ¿vale? Que es un inhibidor de la interleuquina 23 y de la interleuquina 12. Esto lo tengo que leer porque son de diagnóstico hospitalario, entonces nosotros no los dispensamos, ¿vale? Y por último, ya podrían utilizarse también, como hemos dicho, que una posible causa pueden ser agentes infecciosos. Por el posible origen infeccioso que decimos de esta enfermedad, también podrían utilizarse antibióticos tipo metronidazol y ciprofloxacino, ¿vale? Y ya con esto acabamos el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿vale? Que como hemos dicho es una enfermedad principalmente pesada, por eso, porque se alterna episodios con brotes muy fuertes de diarrea, con otros de remisión de los síntomas, pero en la fase aguda de la enfermedad resulta un poco, pues eso, muy pesada para el paciente, ¿vale? Y nada más, ya luego cada médico informa al paciente, en el caso de ser detectada un tipo de estas enfermedades, pues le orienta y le trata, ¿vale? Nosotros solo dispensamos. Un besito, chao.